Muy bien. Ahora sí, creo que podemos continuar la exposición del segundo grupo uno. Adelante, por favor, Juan Daniel. ¿Estás? ¿Estás, Juan Daniel? Ah, estás, Juan Daniel. Adelante. Dicen, parece que mi compañero tuvo algún inconveniente al momento de conectarse al Zoom y para poder reproducir el video. Lo Ujú. voy a compartir yo a través de mi celular. ¿Hay algún inconveniente? No, no, no. Pero por favor, Mm. pero te voy a pedir que lo pongas en forma horizontal porque si no se va a ver muy pequeña la imagen. Ya está bien, lo voy a hacer. Ya, lo voy a empezar a compartir. Solo usted puede compartir esta reunión, me sale cuando quiero compartir pantalla. ¿Puede habilitar para que podamos compartir nosotros Ya también? está, ya está, ya está.
¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve tu Sí. pantalla. Ahí. Mm, ya. Eh, ya voy a empezar a compartir. Pónganse cómodos, por favor. A ver, sí me dijo. Ah, Así, así está bien. sí, mejor, mejor, mejor. No sé si hay la opción de que Mm. extiendas la pantalla, porque he visto hace rato cuando tu pantalla estaba en horizontal. No, no así. Hay una opción que dice ampliar, ampliar la pantalla, ¿no? Es lo que te sale normalmente cuando ves el YouTube, Ah, por ya, ejemplo, y quieres extender todo. ah, ya, este ¿Viste cuadradito. ese cuadradito que ves ahí en el costado derecho? Ya, sí, este es para esto. Ok, Ya, voy a apagar mi audio un ratito. ok. No se escucha, no se escucha el audio. Hay de tu audio. ¿En serio? Entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Configuración de la reunión. A ver, intentemos una vez más. Hola, ahora se escucha el audio de mi video. Voy a reproducir algo chiquitito. A ver, reproducir un ¿Se cachito para escucha? escuchar. Ya. ¿Se escucha? Es que es todo corrido. No No, tendría que no se escucha. pausa. Ya. A ver, hagamos la pausa acá un ratito. Deja de compartir, por favor, Aire. Ya dicen, está bien. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso del tema uno conmigo. Para eso yo voy a compartir algo y bueno, lo que sí les voy a pedir al grupo, a tu grupo, Aide, María René, Juan Daniel y compañía, que mañana, como la clase ya es más tarde, es a las 8:10, estimo que todos van a estar, ¿no ve? En sus casas y no vamos a tener estos problemas técnicos. Así que para mañana, por favor, prevean que su máquina esté debidamente instalada y que no tengan estos inconvenientes para compartir su tema, ¿ya? Con esa salvedad, yo voy a hacer, ¿se acuerdan que les dije que yo iba a hacer una complementación posterior a las exposiciones? Entonces ahora nos toca hacer eso. Y vamos a ir repasando todo lo que ya hemos visto con el anterior grupo, pero también vamos a desarrollar un poco los puntos que tienen en su contenido. Entonces les voy a compartir mi pantalla ahora. Y por favor tomen nota. Este es un poco lo que conlleva el avance del tema uno. ¿No? Bueno, viendo sobre los antecedentes de la auditoría forense, esto nace básicamente allá por los inicios del siglo XIX, cuando se empezaron a utilizar como peritajes contables. ¿Qué significa esto? Cuando se empezaban a investigar transacciones específicas,
pero con propósitos de una decisión judicial. Es decir, que un juez enviaba a un perito contable para poder indagar sobre una transacción y ya ahí se establecen los alcances de la auditoría forense. El propósito de este juez era poder determinar quiénes habrían sido partícipes de esa transacción, que obviamente si un juez te está mandando es porque ya tiene un indicio de fraude, ¿no? De sospecha. Y cómo a partir de esta situación se van generando también lo que conocemos hoy por hoy como daño eh, económico. Entonces, ahí ya viene el alcance, desde ahí, desde su origen, que ha iniciado, como les digo, como una práctica de peritaje contable, sirve ya para determinar quiénes habrían sido los partícipes de la transacción y cuál habría sido el daño causado producto de esa transacción, ¿no? Pero esto es al inicio. Ahora, ya en el siglo XX, ¿sí? Se conoce más con el caso Enron. Ustedes han debido escuchar el caso Enron, una de las petroleras e hidroeléctricas más grandes de Estados Unidos, en donde lo que hacían era captar socios, captar accionistas, pero en base a información financiera totalmente distorsionada, ¿sí? Llega un punto en el que esto ya no es sostenible y empiezan a caer, ¿no? De hecho, hay una película, van a buscar esta película que es muy buena, que además es bien graciosa porque muestra la cara de quienes lamentablemente han sufrido las consecuencias de esta situación. La película es con Jim Carrey, y han debido ver algunos, se llama Dick y Jane, y muestra justamente cómo a partir de la situación de Enron, estos pierden todos sus ahorros porque era como el boom, ¿no ve? O sea, Enron era como invertir en Coca-Cola ahorita, si quieres, ¿no? O como invertir en Microsoft, o como invertir en Facebook, empresas que solo al escuchar el nombre tú dices, pucha, me vuelvo inversionista de estas empresas y pues me va a ir bien, ¿no? O voy a tener rédito. Entonces, en su momento, Enron también tenía esta fama. Y justamente cuando cae esta situación, también se identifican varias situaciones que están relacionados al fraude financiero, ¿no? Fraude financiero, entendamos como fraude financiero el hecho en el que conscientemente un profesional está distorsionando una información financiera, ¿sí? Lo vamos a ver, Aide. Si no, como te decía, mañana lo vamos a potenciar, ¿ya? No te preocupes. Igual esto es una introducción que seguramente a ustedes también como grupo les va a servir para el día de mañana. Entonces, a partir de este tipo de situaciones, es donde termina de nacer, si quieren, termina de formarse el término de auditoría forense, ¿no? Y acá fíjense algo, voy a marcar este párrafo que a nosotros nos interesa porque nosotros en sí ya al estar en el último semestre tenemos ya todas las capacidades de un auditor financiero, ¿no? Conceptuales, pero ya las conocemos, ya sabemos que tenemos que ir a verificar algo, que tenemos que tener certeza de un saldo, que tenemos que evidenciar un hecho para poderlo comprobar y que sobre ello tenemos que emitir un informe en donde vamos a emitir nuestro juicio profesional principalmente a través de evidencia. Pero fíjense en este término, ¿no? Lo voy a marcar, lo voy a poner en negrillas y también lo voy a subrayar, ¿no? Contabilidad forense. La contabilidad forense es lo que más vamos a desarrollar en las prácticas cuando empecemos a hacer nuestros trabajos en grupos, porque es donde nosotros como contadores y auditores debemos desarrollar las habilidades para encontrar, así como el dicho, ¿no ve? Una aguja en un pajar, ¿no ve?
Entonces, esto es para justamente, o la auditoría forense sirve justamente para eso, encontrar algo que está bien oculto, ¿no? Que por su naturaleza, que por su esencia, hace que se oculte muy bien, ¿ok? Pero también son hechos que se han vuelto muy recurrentes, entonces al volverse muy recurrentes y comunes, pues ya sabes más o menos dónde te puedes apoyar para encontrar el hecho, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos en cuenta ejemplos de corrupción, porque claramente el fraude también está ligado a la corrupción, tomamos ejemplos como las mochilas, ¿sí? Las mochilas. ¿Cuál es el factor principal del hecho en este caso? La sobrevaloración de precios, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algo que nos llama la atención y dice, pucha, ¿no? Entonces, como ya ha habido una sobrevaloración, entonces, ¿cuál va a ser mi principal fuente de respaldo para poder eh, hallar que la compra de la alcaldía de Cochabamba ha sido con sobreprecios? Cotizaciones, ¿no ve? Cotizaciones similares, competencia, los que habrían participado de la licitación, pero no han sido tomados en cuenta, aún teniendo un precio mejor que la empresa ganadora. Entonces, cuando ya hablas de sobreprecios, tienes una serie de opciones en las que como auditor puedes apoyarte para verificar el hecho, ¿no? Entonces, situaciones así vamos a ir viendo en varios ejemplos. Por eso les he pedido yo que se elijan un caso, porque cada caso que ustedes van a elegir lo vamos a desmenuzar para poder entender cómo es que se generan este tipo de situaciones dentro de una empresa, ¿no? Eso como antecedente. Ahora, en el punto 2 si hablamos del término forense, proviene del latín, significa forensis, que significa perteneciente al foro o tribunal. Ahí viene, ¿no? O sea, a veces yo les decía al inicio, en la primera o segunda clase, no estamos viniendo a estudiar muertitos, ¿no? ¿Ve? Y es que en realidad la palabra forense no viene de eso, ¿no? Aquí hay un término bien importante. Si leemos incluso la historia y demás, nos vamos a dar cuenta que nace por una situación en donde el foro o el tribunal, foro se los conocía antes así a los tribunales, cuando no había pues una estructura como hoy tenemos, ¿no ve? Como hoy tenemos toda la estructura judicial, ¿no? Tanto en el nivel departamental y hasta llegar al nivel nacional, que está en Sucre, ¿no ve? Tenemos toda esa estructura judicial en donde existen tribunales, jueces que determinan una sentencia. Entonces acá, la palabra forense proviene justamente de una situación en donde el foro, los tribunales en esos tiempos, necesitaban de información para poder tomar una decisión. Entonces, de esa palabra, pues se usa todo, ¿no ve? Por eso hablamos de medicina forense. Ah, la medicina forense, por ejemplo, está ligado a que se determine las causas de la muerte de un sujeto. ¿Para qué? Para que el juez determine si ha habido una intención o no. Entonces, ahí viene esta parte del foro o tribunal. Me entienden, ¿cierto? Si tienen dudas, por favor, me interrumpen, levantan la mano y la verdad me siento un poco incómodo con hablando solo. Ya había perdido esa costumbre hace mucho. Pero bueno, continuando, eh, eso es un poco el origen de este término y cómo se junta con el término de auditoría, ¿no? Entonces nosotros y el auditor forense en realidad tendría que responder eh, con su trabajo y tendría que coadyuvar a la decisión de los tribunales, en este caso de los jueces, ¿no? Para poder entender mejor la situación, el contexto del hecho y de esa manera poder determinar una sentencia, ¿no? Acorde al informe que el auditor forense presente. O sea, el auditor forense va a presentar un informe que va a ser un elemento más para el juez en su toma de decisiones. No es que el auditor, mediante su informe, ya va a emitir una sentencia. No, 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 para nada.
El auditor forense lo que va a hacer es determinar los responsables y el daño económico causado, ¿sí? Cuantificar ese daño económico, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente se presenta y significa el punto 2. Entonces, ya cuando hablamos de la definición de la auditoría forense, es donde se combinan técnicas contables, financieras y de investigación. Acá viene el punto, ¿no? O sea, acá nos vamos a volver investigadores para detectar, prevenir y documentar fraudes económicos. Ese es su principal propósito. Eso es lo que busca la auditoría forense, ¿no? Y cuando hablamos de fraudes económicos, lo primero que se nos viene a la cabeza es cuánta plata, ¿o no? Cuando hablamos de fraude o vemos una noticia, fraude en tal alcaldía, fraude en tal gobernación, fraude en tal empresa, lo primero que viene a nuestra cabeza es cuánto. ¿Cuánto se han robado esta vez? ¿Cuánto se han llevado esta vez? ¿No? Entonces, justamente la auditoría forense ayuda a que ese cuánto esté debidamente respaldado con evidencias suficientes, relevantes y que no solamente respalden el trabajo del auditor, sino también puedan respaldar la decisión de un juez en un tribunal. ¿Sí? Entonces, hay mucha diferencia. De hecho, el último punto, el punto 9, tiene que ver con la diferencia de la auditoría de los estados financieros. La auditoría de los estados financieros es bien limitada, ¿no ve? Porque lo único que te dice es, ¿cumpliste o no cumpliste con las normas de contabilidad? ¿No? O sea, es básicamente eso. En nuestro país es más para cumplir aspectos de formalidad de presentación y demás, ¿no? Entonces, eh, no podemos confundir, no es lo mismo, tienen muchas diferencias, si bien el trabajo como tal, como base, la auditoría forense sirve para ser un auditor, perdón, la auditoría financiera sirve como base para un auditor forense totalmente, por eso lo están llevando ahora en último semestre, porque a esta altura ustedes ya saben más de la auditoría financiera y van a complementar sus conocimientos con lo que es la auditoría forense. Entonces, es importante entender que hay muchas diferencias, ¿no? Y como les digo, lo más importante, que sirve como pruebas para litigios, ¿no? Quiere decir que sirve para poder coadyuvar en la decisión que vaya a tomar un juez. Ahora, los enfoques de la auditoría forense son varios, ¿sí? ¿Puede haber un enfoque totalmente jurídico? Sí. Entonces, acá es más el que está ligado directamente a lo que tiene que ver con la decisión de un juez, ¿no? Entonces, este primer enfoque que estoy marcando, es únicamente solicitado por un juez, solicitado por un juez. Es decir, el juez solicita a un auditor forense para que pueda evaluar un hecho y determinar quiénes son los responsables, cuál habría sido el proceso del fraude, o sea, cómo se vinculan estos sujetos para cometer el fraude y la cuantía del fraude, ¿no? Pero esto es algo que el juez solicita, entonces ahí hay un proceso judicial. Es muy delicado esto porque obviamente estás entrando a un campo en el que es hasta incómodo, ¿no? O sea, porque se supone que tu informe va a indicar qué personas habrían participado. No vas a decir cuánto tiempo va a estar en la cárcel, ¿no? Tu informe no va a decir eso, pero ya estás entrando a un campo en donde tu informe va a determinar el grado de responsabilidad que tiene sobre el hecho y además va a determinar también el importe, que en este caso, si hablamos de un juicio civil, el sujeto o los sujetos tendrían que asumir. Entonces, es bastante delicado, ¿no? Pero bueno, como les digo, si proviene del mandato de un juez, entonces se lleva a cabo. Ahora, el segundo enfoque ya es algo más
voy a decir, interno, pero, pero es importante que se entiendan las diferencias, ¿no? Porque no deja de ser forense, porque no sea para un juez, no, 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 no. A ver, imagínense ustedes que tienen, ustedes propietarios de empresas, imagínense que tienen indicios de fraude. Dicen, cada mes mi flujo va disminuyendo. Cada mes hay situaciones en las que percibo que mis gastos se están incrementando. Cada mes evidencio esta situación en tal área, ¿no? Cada mes me pasa esto. Entonces, hay una serie de indicios que se detectan, ¿sí? No necesariamente con documentación, sino con un análisis mucho más general, pero ahí es donde ustedes como socios, propietarios, accionistas, incluso como gerentes, pueden solicitar una auditoría forense. Pero esta auditoría obviamente ya es netamente privada, ¿no? Entonces tienes que buscarte una empresa totalmente seria, una empresa que te pueda brindar este tipo de trabajo con los alcances que conlleva y que además sea totalmente, aquí la imparcialidad y la independencia, pues es algo que tiene que primar, pero si nosotros hemos aprendido a un grado 1, acá tiene que ser en un grado 10 porque nuevamente ese informe del auditor va a determinar si está existiendo hechos fraudulentos, si se está distorsionando la información, si se están sobrevalorando gastos, por ejemplo, si se está desviando fondos a través de gastos que no corresponden o que no son de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, este enfoque es mucho más, si bien es más interno, es un poco también entender de que se lo puede hacer, ¿sí? Ahora, a veces vienen a consultarnos y dicen, queremos una auditoría forense, pero de una gestión. Yo les miro y les digo, pero eso es una auditoría financiera. Sí, pero algo está pasando en mi empresa. ¿En qué parte de la empresa? ¿En qué área? ¿En qué rubro? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los involucrados con los que más duda? ¿Qué es lo que nota de raro cada mes? ¿Qué es lo que nota de raro en sus datos financieros? El auditor forense, cuando se trata de un enfoque así netamente financiero contable, tiene que tener indicios. No puede ir a hacer una auditoría financiera para detectar un fraude, ¿sí? Sí o sí va a necesitar de indicios que le permitan profundizar su investigación, porque si no, se convierte en una auditoría financiera, ¿sí? Ahora, que producto de una auditoría financiera, ¿sí? Común, normal, se detecten situaciones totalmente aisladas al alcance de la auditoría financiera, primero que el informe debería ser mínimamente negativo o el auditor financiero se debería abstener, ¿no? O sea, pero si producto de una auditoría financiera se profundiza o se llega a realizar una auditoría forense, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Se puede, ¿no? Por recomendación de los auditores financieros o porque dentro del informe aparece un hecho que realmente llama mucho la atención y sobre el cual se tiene que hacer un análisis más profundo, con un alcance total. Y bueno, el otro enfoque tiene que ver con el uso de herramientas digitales. Hoy por hoy es mucho más fácil hacer una auditoría forense. Mm, Se van a dar cuenta que existen varias herramientas que hacen que el trabajo del auditor se simplifique, ¿no? En términos de, por ejemplo, filtración de datos, análisis de datos, etcétera. Y eso permite que los esfuerzos también disminuyan, ¿no? Y que también hay un alcance mucho más real, ¿no? No es lo mismo analizar, no sé, 40.000 datos uno por uno
que con una herramienta, ¿no? Hablemos de lo más básico, el Excel, ¿no? Entonces, la tecnología permite justamente poder detectar fraudes, pero también existen otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, la ley de Benford, una ley que ha sido creada inicialmente para el estudio de resultados de comicios electorales, es decir, de resultados electorales, y que al final se ha quedado como una herramienta que permite detectar, por ejemplo, variaciones en un comportamiento regular, ¿no? Es decir, normalmente los datos mantienen cierta regularidad, cierta uniformidad en su movimiento. En cambio, la ley de Benford lo que hace es detectar cuándo estos datos pueden llegar a sufrir una variación y llamen la atención, ¿no? No significa de que hay una variación, hay un fraude, no, pero ya tienes un indicio de dónde puedes profundizar tu análisis y y tu concentración, ¿no? Entonces, esto te permite, por ejemplo, la ley de Benford. Ahora, si hablamos de la auditoría forense preventiva, que es una de las auditorías forenses, eh, si hablamos de la auditoría forense preventiva, o sea, la palabra misma, ¿no? Ya es algo que nos permite entender un poco. Preventiva, o sea, significa que va a prevenir, ¿no? Eh, ¿Se puede? Sí, se puede. Yo puedo hacer una auditoría forense con el fin de prevenir ciertos fraudes, sí, siempre y cuando existan segmentos de la empresa en donde haya una carencia de control. Porque, a ver, yo les pregunto, ¿cuándo se puede dar un fraude? Normalmente, ¿cuándo? ¿Cuándo se da un fraude? Cuando no hay control. ¿Sí? Ese es uno de los factores, ¿no? Entonces, justamente la auditoría forense va a buscar, la preventiva, valga la aclaración, va a buscar que se implementen controles para que no haya esa necesidad de cometer fraude, ¿sí? Porque, a ver, si están bien controlados, ¿quién va a cometer fraude? ¿No? O sea, las posibilidades son menores. No digo que no se puede, se puede. Sí, se puede, han hecho cosas increíbles para cometer fraude y los vamos a ver en los casos. Pero el hecho de implementar controles en actividades críticas de la empresa, vitales, esenciales, operativas, pues permite que el riesgo sea menor, ¿sí? Entonces, todo esto también conlleva a una auditoría forense. Preventiva. Ya la detectiva es claramente algo que se evalúa sobre un hecho. O sea, ya hay un hecho. Ya tenemos que entender que existe un hecho y ahora hay que detectarlo. Entonces ahí sí tenemos que buscar técnicas, tenemos que buscar formas, tenemos que entrevistarnos con el personal, tenemos tenemos que identificar estos fraudes que ya se habrían cometido, ¿no? Y para eso, sí o sí necesitamos implementar ya nuestros procedimientos de auditoría, pero a una mayor profundidad, ¿no? Entonces, esta auditoría forense detectiva no es más fácil, pero al menos se tiene un poco más de data porque ya es un hecho, ¿no? Y lo que tienes que hacer es investigar sobre ese hecho. Por eso viene el tema del término investigación contable. Entonces, el hecho sucedió. Ahora tengo que identificar a los responsables y tengo que también cuantificar el daño causado, ¿no? El daño causado. Y bueno, ya se va a terminar la segunda sesión y la última.
Y para terminar, quiero bueno, vamos a quedar aquí conmigo. Quiero que por favor el día de mañana el grupo que tenía que defender hoy lo haga mañana con, con la preparación de equipos que ya han visto que es necesario nomás, ¿no ve? Porque con el celular también es complicado, es bien tedioso y es mejor que estemos desde casita con computadora y no tengamos estas dificultades, ¿ya? También les voy a pedir al grupo que vaya complementando todo lo que hemos ido, mm, lo que yo he ido indicando hoy, así como también lo que ha hecho el grupo de la semana pasada, porque la idea es que se nos quede todo esto como concepto básico, además de que va a ser la base para la evaluación del primer parcial, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que estas actividades que estamos realizando tienen su puntaje. Yo lamento mucho la situación, de verdad a mí en lo personal no me gustan las clases virtuales porque ya nos han demostrado que en este nivel de aprendizaje, ¿no? De pregrado, eh, realmente genera muchas deficiencias en el proceso de aprendizaje para ustedes. Entonces, lamentablemente es una medida que sale de nuestro control, es un buen ejemplo de riesgo inherente, ¿no? Como a partir de la escasez del combustible y demás, tenemos que llegar a estas determinaciones del Estado, del gobierno, y que eso inclusive no solamente nos está afectando a nosotros en nuestra rutina, ¿no? Sino que también en nuestros trabajos. Muchos deben estar ya trabajando en horario continuo, ¿no? Y bueno, ahora esto de las clases virtuales. Yo lo único que espero es que no haya clases virtuales para el colegio, porque ahí sí sería una locura. Y bueno, esperemos que no, y yo de verdad espero verlos la siguiente semana. El que iba a iniciar con el grupo 2 lo va a tener que hacer la siguiente semana, porque mañana no creo, mañana vamos a cerrar bien el tema uno con todo lo que falta complementar de mi parte y con todo lo que va a exponer el grupo. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Tenemos 2 minutos exactamente antes de que se corte esta segunda sesión. ¿Ha quedado claro? ¿Me han escuchado? Ya no he visto comentarios. Alice, buenas noches. Perdón, ¿podría mandar ese documento al grupo, por favor? No, no. Ya, Hilda, ya lo veo. ¿Por qué no? Te asustamos. Es para que despierten, es para que despierten. No, claro que sí, chicos, no hay problema. Esto es conocimiento básico. Yo trato de que sea más resumido, porque esto es extenso y a veces mucha teoría también es pesada y más todavía en clases virtuales, o sea, imagínense. Más bien mañana sus compañeros nos van a deleitar con sus videos y eso va a permitir que la clase también sea un poquito más dinámica, ¿no? Y no tenga esta situación de estar así. No se preocupen, yo les voy a enviar este documento. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Bien. Y para evitar este inconveniente, ay, eh, ¿nos puede colaborar usted tal vez con Telegram? No, en Ya, serio ya, no tiene Telegram. me voy a descargar. Porfa, Liz. Soy un poco enemigo ya saben, no tengo redes sociales, No, pero es buena la aplicación, Lizem, es bueno para el trabajo porque aguanta documentación pesada, videos, etc. sí tengo amigas que ven sus novelas en esa aplicación. Creo que por eso también no me llaman la atención. Pero ya, lo voy a descargar. Ya me comprometo para mañana a tenerlo y así yo lo comparto. Muchas gracias, Ok. Liz. Bien, jóvenes, señoritas.